Saludos cordiales a todos ustedes. En este video vamos a presentar sobre la osteoporosis y su proceso bioquímico. Como integrantes tenemos a Orellana Montesa Coraima, Peralta Cantos Carolín, Pérez Medina Kering, Pineda Parra Valeria, Romero Chapuñán Brigitte, Salazar Mundaca Daisy, Sandoval Carbatocto Dayana y quien nos habla Santa María Capuña Jessica. Como bien sabemos, la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la disminución del volumen óseo, lo que genera una mayor fragilidad en la resistencia del cuerpo óseo y lo hace más susceptible a posibles fracturas. Se dice que la osteoporosis es una enfermedad que afecta de gran manera a la salud pública, siendo que aproximadamente 200 millones de personas a nivel mundial padecen de esto. Uno de los factores principales en el desarrollo de esta enfermedad es la edad, ya que se conoce que a partir de los 50 años en adelante se tiene un mayor riesgo de padecerla. Además, la población femenina es la que se encuentra en mayor exposición, debido a que el proceso de reabsorción ósea disminuye entre un 2 a un 5% anual eh, dentro de los próximos 10 años a la menopausia. Según la OMS, cerca del 30% de mujeres mayores de 50 años ha sufrido de una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. Las dificultades que se presentan a partir de esta enfermedad reducen la calidad de vida, ya que suponen altos costos en el tratamiento. Es por ello que se considera oportuno promover el conocimiento sobre esta enfermedad, ya que no solo representaría un beneficio para la salud y economía individual, sino que también representaría un beneficio para la sociedad. Esta investigación tiene como objetivo principal el analizar el proceso bioquímico y el desarrollo de la osteoporosis. Para ello se ha reunido información utilizando diversas fuentes confiables. Se ha considerado dividir este trabajo en 5 capítulos, que son generalidades, causas, clasificación, diagnóstico y tratamiento, lo que nos va a permitir un óptimo desarrollo del tema a tratar. Un cordial saludo, mi nombre es Carolina Yanira Peralta Cantos. Hoy voy a hablar acerca de la definición de osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad del hueso, específicamente una enfermedad en la que el hueso no cumple bien una de sus dos funciones, ya sea la función mecánica o la función del calcio. Lo que pasa es que tenemos una baja densidad de mineral, o sea, el hueso no tiene suficiente calcio, el cual es el que le otorga la dureza en gran medida. Entonces, al presentar menos calcio, el hueso será más frágil, lo cual nos hará más propensos a sufrir fracturas, incluso con traumas muy pequeñitos, lo cual en una persona con huesos sanos no se llevaría a cabo. El primer factor de riesgo y el más importante es la edad, ya que a más edad los huesos van perdiendo calcio. En general, a más años, menos calcio hay en los huesos, es menos duro, más frágil y hay más probabilidad de que una persona tenga fracturas. En la actualidad, personas de 60, 70, 80 años, la mayoría de ellos, más del 50%, presenta osteoporosis. Continuando con la exposición, mi nombre es Brigitte Daniela Romero Chapoñán y yo les voy a hablar sobre la historia de la osteoporosis. La osteoporosis fue definida por primera vez en 1944 por el Dr. Albrin como disminución de la masa ósea por unidad de volumen de hueso, siendo la mineralización de hueso normal. La segunda definición la dio el Consenso para la Prevención y Tratamiento de la Osteoporosis y esta se realizó en 1991. Dentro de las etapas de la osteoporosis encontramos la prehistoria,
En esta etapa, la vida de los primeros hombres andantes era muy corta y difícil, por lo que se encuentran escasez de estudios óseos referidos a la osteoporosis. En la edad paleolítica y la neolítica, en esta edad podemos encontrar algunas afecciones como son las artritis reumática, las malformaciones esqueléticas. En la edad de Mesopotamia, en el milenio antes de Cristo, se le conoce como una patología, con un proceso natural, mágico y religioso. No existen datos específicos sobre la osteoporosis, pero sin embargo existen una medicina experimental sobre ciertas patologías. En la antigua Grecia, recién en esta época se inició la concepción científica del mundo, como es la Ilíada, la cual nos manifiesta sobre varias deformidades musculoesqueléticas, las lesiones y sus tratamientos. Encontramos al filósofo Hipócrates, que se enfocó en la naturaleza como clave en la medicina para poder contrarrestar las fracturas. Asimismo, también encontramos algunas técnicas utilizadas, las cuales son la acción de estirar de algo para poder modificar o arreglar el hueso, la inmovilización con las férulas y algunas compresiones progresivas. En la Edad Media encontramos a una Europa que comienza a despertar continuamente de su edad oscura. Además, se crean por primera vez las universidades y los hospitales. En esta etapa encontramos al primer cirujano medieval, admirable, ya que nos manifiesta sobre algunos problemas óseos. En la etapa del Renacimiento encontramos a una Italia que supone una nueva explosión intelectual en la cual destacaron la astronomía, la ingeniería, la matemática, la química, la medicina y las esculturas, ¿no? Encontramos también al padre de alto renacimiento, que es Leonardo da Vinci, el cual realiza estudios anatómicos, como es el caso de los manuscritos anatómicos, sobre la osteología y la miología. En el siglo XIX, en esta etapa vamos a poder ver grandes aportes de distintos personajes, como Sir Benjamin Brodie. En el año 1818, quien publicó el libro titulado Sobre algunas enfermedades de las articulaciones. En este libro nos habla sobre alguna relación que existe entre los aspectos patológicos y los clínicos de las enfermedades osteoarticulares. En el siglo XX y XXI, recién en esta etapa se empieza a ver estudios sobre la verdadera definición de la enfermedad que es la osteoporosis, sus tratamientos y algunas técnicas médicas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con este tipo de enfermedades musculoesqueléticas. ¿Cómo se produce la osteoporosis? Bueno, cuando el calcio sobra en nuestro cuerpo, este va a ser acumulado en los huesos, para cuando sea necesario usarlo. Una vez que es necesario usarlo, este va a ser liberado. Pero la función del calcio está sumamente relacionada con la función mecánica, ya que nuestro esqueleto nos permite movernos, caminar, mantener en una posición erguida. Entonces, la función del calcio y la función mecánica están sumamente relacionadas. Por ejemplo, cuando exigimos mecánicamente mucho a nuestros huesos, como cargar una gran cantidad de peso, nuestros huesos empiezan a acumular calcio. ¿Por qué? Porque lo necesitan para volverse más duros. Sin embargo, si no le exigimos a nuestros huesos porque estamos postrados en una cama o somos demasiado delgados, nuestros huesos empiezan a descalcificarse porque no tienen que hacer mucha fuerza. Del mismo modo, cualquier cosa que le diga al cuerpo que necesita calcio, ya sea como el proceso de coagulación o la liberación de distintas hormonas, si nuestros huesos no tienen suficiente calcio como para mantenerlo en los huesos y realizar otras actividades, como las que ya hemos mencionado, estas van a robarle el calcio al hueso.
generando así una desmineralización y asimismo provocando osteoporosis. El proceso molecular de la osteoporosis. Como podemos observar en la primera imagen, tenemos dos células, los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos son los cuales están encargados de destruir partecitas del hueso, partes que ya están dañadas. Estos van al hueso, lo deshacen completamente para que de esta manera se active la segunda célula, que es el osteoblasto, el cual va a ir al hueso y va a reparar lo que el osteoclasto destruyó. Esto conlleva a que nuestros huesos se encuentren en un proceso constante de remodelación. El proceso de destrucción se llama resorción ósea y el proceso de reparación se llama síntesis ósea o reparación ósea. Ese es un proceso que ocurre todo el tiempo, ya que cuando nos levantamos, caminamos, los huesos presentan pequeños daños. De manera que los osteoclastos van al hueso, limpian, destruyen y los osteoblastos reparan. Ahora, si nuestro hueso empieza a descalcificarse, es porque se estaba trabajando más el osteoclasto y menos el osteoblasto. Además, el trabajo de estas células no solo es definido por el peso que carga el hueso, sino también existen otros mediadores que controlan la actividad del osteoclasto. Entre los más importantes, factores de crecimiento, hormonas que favorecen a los osteoblastos e inhiben a los osteoclastos, o sea que hacen que los huesos sean más duros. Están los estrógenos, andrógenos, la hormona paratiroidea y las hormonas que causan lo opuesto, o sea que trabajen más los osteoclastos de manera que el hueso se descalcifique, son los esteroides y las hormonas tiroideas. Como podemos observar en la imagen final, entre los factores que van a favorecer la acción del osteoblasto, que es la síntesis ósea, tenemos la carga sobre el hueso, como he mencionado antes ya. Cuando se ejerce carga sobre el hueso va a necesitar calcio para que se endurezca y pueda soportar, ¿no?, la fuerza que se le está ejerciendo. También tenemos los estrógenos, tenemos la vitamina D, el calcio. Si nosotros consumimos alimentos que tengan calcio, que tengan vitamina D, cuando el cuerpo necesite calcio, va a activar a los osteoclastos y el calcio va a ser liberado para suplir el que faltaba en diferentes funciones, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos suficiente calcio en el hueso, va a quedarse una parte del calcio en nuestros huesos y otra va a ser liberada, de manera que no va a afectar. Ahora, entre los factores que van a favorecer a lo que son los osteoclastos, es decir, la resorción ósea, tenemos la edad. Como ya lo mencioné antes, a mayor edad el hueso se va descalcificando. El consumo de tabaco, alcohol o café, medicamentos, desnutrición y otras enfermedades, como podemos tener el ejemplo de una persona que se encuentra en coma, en estado de coma. Esa persona va a estar inmóvil prácticamente, ¿no? Y al no tener movilidad, sus huesos no van a tener la necesidad de estar duros. Entonces se van a ir descalcificando. En síntesis, nuestro hueso sufre de osteoporosis cuando los osteoclastos trabajan mucho más que los osteoblastos. O también puede ser que el proceso de los osteoblastos de reparar el hueso sea más lento que el trabajo de los osteoclastos. Es decir, se destruyen, pero para que el osteoblasto repare ese hueso dañado va a demorar mucho más, haciendo que el hueso pues esté débil. Saludos cordiales, soy la alumna Dayana Sandoval Carhuatocto. En estos momentos voy a hablar acerca de las consecuencias de la osteoporosis. Para empezar, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, pues no presenta síntomas sino hasta que el paciente muestra una alteración en su masa ósea, es decir, que el hueso se debilita, lo que en consecuencia genera que haya más riesgo en que se produzca una fractura. También la osteoporosis constituye un problema social y sanitario, pero no debido al transcurso de la enfermedad en sí, sino debido a la incidencia de fracturas que se dan por esta enfermedad. Entre las fracturas más importantes que se relacionan con la osteoporosis, como podemos ver en la imagen, son la fractura vertebral, la fractura de fémur
y la fractura no vertebral. La fractura vertebral. Este es un tipo de fracturas que se da mayormente en mujeres. Asimismo, se caracteriza por aumentar su incidencia con la edad y usualmente se relacionan con traumatismos moderados. Este traumatismo se puede desarrollar a través de una caída aceptada o a través de algo simple como un estornudo o un ataque de tos. Con respecto a los síntomas, el paciente muestra dolor, el cual va desde moderado hasta severo, y este se puede agravar con la actividad física. Aunque también el paciente suele mostrar una cifosis que se amplía conforme la fractura daña gran parte de los cuerpos vertebrales. Y una que otra vez se presenta adormecimiento, parestesias o debilidad en los miembros inferiores. Asimismo, el 30% de estos pacientes no presentan síntomas y tan solo la tercera parte de este tipo de fracturas necesitan de atención médica especializada, mientras que las demás son minimizadas y se diagnostican como dorsalgias o lumbalgias por artrosis. La fractura de fémur. Esta es una de las fracturas más severas y la mayoría de pacientes que reciben este diagnóstico necesitan ser internados inmediatamente. Este constituye un problema sanitario más importante asociado a la enfermedad, pues tiene una gran tasa de mortalidad, ya que los pacientes que requieren de cirugías no cuentan con los ingresos necesarios. Por último, tenemos la fractura no vertebral. Este tipo de fracturas abarcan fracturas de antebrazo, fractura de fémur, de húmero, fractura de clavícula, fractura de costillas y de tobillo. Sin embargo, debido a que el costo de estas cirugías es elevado y una gran parte de los pacientes no poseen los ingresos suficientes, estos casos son tratados de manera ambulatoria o por urgencias hospitalarias. Para concluir, también como consecuencia de la osteoporosis se presentan las fracturas de coles, la fractura de húmero proximal y la fractura costal. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Kerin Yarly Pérez Medina y en esta oportunidad les voy a hablar de la clasificación de la osteoporosis. Tenemos la osteoporosis primaria y la osteoporosis secundaria. En la osteoporosis primaria encontramos la involutiva, que es la osteomapáusica de tipo 1 y la senil de tipo 2. La involutiva nos dice que esta mayormente se caracteriza por la fractura vertebrales. La osteomopáusica de tipo 1 las fracturas son más caracterizadas por los vertebrales y del segmento distal, que puede ser en el antebrazo o en la muñeca. También tenemos la senil de tipo 2, que esta se da por la deficiencia de calcio. Con la edad y el desequilibrio entre la degradación y regeneración, mayormente se dan las personas de 75 años, adulto mayor, y la fractura es en la cadera, se da en la cadera. Tenemos también la idiopática, que es en lo juvenil y del adulto mayor. En lo juvenil se da, dicen, cuando se presenta mayormente en los jóvenes con dolor en la espalda, dolor en las extremidades, dificultad para caminar. Y en el adulto mayor también se presenta con inmovilización, dificultad para movilizarse. También puede ser dolor en los tendones, calambres en diferentes partes del cuerpo, en las rodillas, en los brazos, en la espalda. Y estos tienden a estar más sentados o acostados, estar más descansando. También tenemos lo que es la osteoporosis secundaria, que la osteoporosis secundaria nos habla del endocrino y metabólicas, que estos no funcionan, no dejan que funcionen bien a los tejidos y a los órganos. En lo que es la hematológicas y genéticas, son alteraciones cromosómicas, numéricas y también estructurales. En los fármacos y drogas, también tienden las personas a enfermarse de esta
enfermedad que es la osteoporosis, en la osteoporosis secundaria por la falta de, por el consumo puede ser de fármacos o drogas, o también como consumo de clotoroides o de etanol. También la inmovilización, las personas tienen dificultades para movilizarse normalmente. También la pérdida de peso y talla. Y acá tenemos unas cuantas imágenes donde nos habla, por ejemplo, en la involutiva, en la idiopática, fractura en la cadera, también en las muñecas, la muñeca y el antebrazo. Y bueno, eso ha sido toda la clasificación de osteoporosis y le doy pase a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, mi nombre es Valeria Nicole Pineda Parra y en esta oportunidad voy a hablar sobre los síntomas, la población de riesgo y el diagnóstico de la osteoporosis. Bueno, como bien sabemos, esta enfermedad se presenta en personas mayores de 56 años. Ellos comentan que sienten unos fuertes dolores en diferentes partes del cuerpo. Estos dolores pueden estar localizados en las manos, en los pies, en la cadera, en la rodilla, también podría ser en el hombro y en las vértebras, ¿no? También en algunas ocasiones no presentan un síntoma en específico. Esto es debido a que la enfermedad se encuentra en una etapa muy avanzada. Por ello, el médico recomienda realizar periódicamente un examen para poder descartar la aparición de esta enfermedad. Por otro lado, con respecto al diagnóstico, en algunos hospitales cuentan con un instrumento muy importante para poder evidenciar si el paciente presenta esta enfermedad. Estamos hablando de la densitometría ósea, que también podría ser llamada como DXA. En ella consiste la utilización de dosis bajas de rayos X para poder visualizar, observar en cualquier área del cuerpo, ¿no? Como mencioné anteriormente, podría ser en la cadera, la mano o el pie, con el único propósito de buscar señales de pérdida de minerales o debilitamiento óseo. También otro objetivo de este instrumento es poder evidenciar o observar la firmeza o la densidad que tiene los huesos del paciente, ¿no? Y poder llegar a una conclusión y poder informarle al paciente si presenta o no esta enfermedad. Por otro lado, con respecto a la población de riesgo, existen diferentes personas que tienen esta enfermedad y que podría ser un grave problema para su salud, ¿no? Estamos hablando de personas que tengan un historial de fracturas, también una delgadez extrema, la edad con el paso de los años, el sedentarismo, también podría ser la artritis reumatoide, los malos hábitos de fumar, al igual que tomar bebidas alcohólicas, la genética que toma un rol muy importante en la aparición de muchas enfermedades, no solo en la osteoporosis. En el caso de las mujeres, el déficit de hormonas, como son el estrógeno, la menopausia y también la ausencia de menstruación podría ser factor, ¿no? Un factor peligroso para esta enfermedad. Al igual que en los jóvenes, la ingesta inadecuada de medicinas y el metabolismo anormal podría ser un factor, otro factor peligroso con la aparición de esta enfermedad. Por otro lado, los huesos más afectados son el fémur, también los huesos de la muñeca como son el radio y el cúbito, y también en la columna vertebral. Para terminar con esta exposición, lo más seguro para los pacientes es tomar un tratamiento que sea efectivo y seguro para poder regular el efecto que podría causar esta enfermedad en la forma de vida de cada persona. Gracias. Ya. Saludos cordiales. Quienes habla es Orellana Montesa Coraima Los Milagros y les voy a hablar acerca del capítulo 5, el cual lleva por nombre el tratamiento de la osteoporosis. Como bien sabemos, en el organismo, en el cuerpo, los huesos sufren un proceso. Ese proceso es llamado remodelación ósea.
el cual se basa en la formación de un tejido óseo nuevo y la destrucción de un tejido óseo maduro. En este proceso interviene lo que es la resorción ósea, en el que el hueso es destruido por la acción de los osteoclastos. Como bien sabemos, este es un tipo de célula que trabaja en el hueso en su destrucción. Por lo tanto, en la resorción ósea se dice que tiene dos funciones, que es la reparación del tejido óseo dañado y también la regulación del metabolismo óseo, hablando acerca de sus minerales que este contiene, por ejemplo, como el calcio. Entonces, hay que tener en claro que los osteoblastos y los osteoclastos tienen cada uno una diferente función. Los osteoclastos se encargan de la destrucción del hueso y los osteoblastos de la formación del hueso. Teniendo en cuenta esto, podremos comprender un poco más acerca del efecto de los medicamentos usados en esta enfermedad, los cuales se recomiendan los medicamentos dentro del grupo bifosfonatos, el cual estos medicamentos van a alterar el metabolismo óseo y van a inhibir la actividad de los osteoclastos. Principalmente se basan en detener esta actividad de estas células y en impedir la resorción ósea. Tenemos como primer medicamento el risedronato, el cual en su estructura contiene un aminobifosfonato que es llamado ácido risedrónico. Es un bifosfonato de segunda generación, el cual tiene una alta afinidad por las células hidroxiapatita, el cual es una parte matriz del hueso, el cual contiene minerales. Entonces, a nivel celular va a impedir la acción de los osteoclastos. Esto se recomienda en 75 miligramos por un mes en un lapso de 2 días. Tenemos como segundo medicamento el alendronato, el cual también es un bifosfonato de segunda generación, el cual no solo previene la pérdida del hueso, sino que también va a contribuir en incrementar su densidad, su endurecimiento y asimismo fortalecer el hueso y darle resistencia. Va a inhibir también la actividad de los osteoclastos y también de la resorción ósea que se produzca. Este va a actuar en mayor proporción en zonas donde hay mayor desgaste, como por ejemplo el cuello del fémur, la espina lumbar, entre otros. Se recomienda una dosis de 10 miligramos. Como tercer medicamento tenemos el etidronato, el cual fue el primer medicamento utilizado en esta enfermedad. Este también es utilizado, por ejemplo, en la enfermedad Paget, el cual tiene que ver con la condición del hueso. Esta enfermedad Paget hace que los huesos se encuentren suaves y blandos, por lo que facilita una ruptura rápida del hueso, y esto hace que si el paciente tiene osteoporosis, pues tenga con mayor frecuencia una mayor incidencia de fracturas. Entonces, también es conocido como el nombre de ostium. Se recomienda por 3 meses y la toma de 2 comprimidos. Como otro medicamento se tiene el ivandronato, el cual contiene en su estructura nitrógeno, el cual va a inhibir la resorción ósea y también la acción de los osteoclastos. Como bien sabemos, los osteoclastos en el tejido óseo van a tener también una afinidad por la hidroxiapatita. Como ya les dije, es la parte matriz mineral del hueso. Se recomienda en 150 miligramos en comprimidos y 3 miligramos de forma intravenosa. Otro medicamento tenemos el solendronato, el cual también es un bifosfonato nitrogenado, el cual va a inhibir también la resorción y la acción de los osteoclastos. Los osteoclastos, al absorber este fármaco, va a generar una inhibición de la enzima farnesil pirofosfato sintetasa, el cual ayuda a la acción biológica de estas células llamadas osteoclastos.
Se conoce también como el medicamento llamado Somect o Aclasta y una dosis de 5 miligramos de forma intravenosa. Y como último medicamento tenemos el denosumab, el cual es un anticuerpo monoclonal que inhibe la formación, la función y la supervivencia de los osteoclastos y a su vez la disminución y la reducción de la resorción ósea en el hueso tanto cortical como trabecular. Se recomienda una dosis de 100 miligramos por 6 meses. En los efectos secundarios de estos medicamentos se recomienda que se tome en una posición adecuada para evitar así lo que es la regurgitación del medicamento. También si su consumo es excesivo y elevado en dosis, va a generar una osteonecrosis maxilar. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición de mi compañera, quien habla es la alumna Daisy Talía Salazar Mundaca. Les voy a hablar de cómo prevenir la osteoporosis. Algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta para poder prevenir la osteoporosis son las siguientes. Debemos tener una alimentación saludable donde haya bastante consumo de proteínas, ya que esto es fundamental para los huesos y las musculaturas. Por ejemplo, ahí tenemos las carnes rojas. También hacer ejercicio al menos por un tiempo de 20 a 30 minutos, 2 veces a la semana, ya que esto ayuda a que aumente la fijación de calcio en los huesos. Como podemos ver en la primera imagen, vemos a una persona consumiendo calcio que se encuentra en la leche. Acá también podemos ver en la segunda imagen alimentos ricos en vitamina D y vitamina C. También evitar la automedicación como sedantes o inductores al sueño. Evitar el consumo excesivo de alcohol y fumar. También debemos cuidar nuestra postura corporal. Debemos siempre asistir a nuestros controles médicos y realizarse todos los estudios que sean necesarios. Exposición a la luz solar, pero moderada por unos minutos. Debemos evitar las caídas. También ingesta adecuada en el consumo de productos que contengan el calcio, el magnesio, el zinc y el fósforo. En los que contengan el calcio tenemos, por ejemplo, los lácteos, los frutos secos y el pescado, entre otros. También nuestro estilo de vida debe ser saludable, teniendo una dieta balanceada. Ahora les hablaré acerca de la conclusión. Para concluir, podemos decir que la osteoporosis es una enfermedad progresiva. Esto se basa en la disminución ósea, de modo que los huesos se vuelven más débiles y más frágiles ante cualquier fractura, lo cual los especialistas consideran que el principal factor para el deterioro de los huesos es debido a la edad de las personas, ya que no cuentan con la cantidad necesaria de calcio ni otros minerales para mantener la densidad del calcio en los huesos. También podemos recalcar que la osteoporosis, muy a pesar de que es una enfermedad silenciosa, puede ser detectada a tiempo para así poder evitar una mayor morbilidad o mortalidad. Muchas gracias.